¿Qué pasa, familia? Este es Angelo y el día de hoy vamos a estudiar o vamos a analizar una teoría que propuso John Negroni sobre todas las películas de Pixar, en donde nos dice que posiblemente todas están conectadas de una forma más directa de la que pensamos y que de hecho todas se llevan a cabo en el mismo mundo, más exactamente en este mundo en el que nosotros vivimos. Hace un poco menos de 2 años Disney lanzó un video en donde hace públicos algunos easter eggs en sus películas, más exactamente en las películas con Pixar. Los easter eggs son apariciones de algunos protagonistas de unas películas en otras que nada tienen que ver con las originales. Esto podría de alguna forma confirmar que hay alguna conexión entre todas las películas de Pixar, entonces eso se los dejo como un dato antes de comenzar. La película del viaje de Arlo es en la línea de tiempo la primera que se lleva a cabo, pero no hace parte en sí oficialmente de la teoría Pixar, pero de alguna forma es la que le da explicación a algunas cosas, o más exactamente a algunos animales que veremos más adelante en las otras películas, como por ejemplo el pez bombilla que aparece en Buscando a Nemo o el ave de colores que aparece en Up. La primera película que aparece oficialmente dentro de toda esta teoría es la película de Brave o Valiente, que irónicamente es la primera y la última película de la teoría. Pero ustedes estarán preguntando por qué la primera y la última, pero esperen tantico que ya les voy a contar. En esta película se habla que una bruja introduce al mundo la magia por medio de unas bolitas de luz llamadas los fuegos fatuos. Grábense bien ese nombre porque más adelante nos va a ser muy útil como para entender todo lo que viene. Gracias a estos fuegos fatuos ella podía darle vida a objetos inanimados como una escoba, de hecho, que aparece en esta película. También puede convertir a personas en animales, o de hecho puede a los animales poderlos hacer hablar. Desde este punto se crean dos evoluciones en paralelo a la del ser humano, o sea, la evolución normal del ser humano, que vienen siendo la de las máquinas o las cosas o los objetos, y por aparte la de los animales. Ahora vamos hacia los años 50 o 60, donde nos encontramos con la película de Los Increíbles, donde esta película tiene lugar. Película en donde se muestra que el gobierno ha encontrado una forma de aprovechar la energía de los seres humanos para poder convertirlos de alguna forma en superhumanos. En esta película el malvado Síndrome, que no tiene un poder en particular, pero que sí es muy de la cabeza, que es muy inteligente, crea a una máquina llamada Omnidroid, un robot que es justamente el que causa un desnalgue al final de la película, robot el cual se alimenta de una energía llamada Zero Point Energy, que dentro de toda esta teoría ese vendría siendo el nombre técnico, después de un montón de años de evolución, de los fuegos fatuos, la cual no solamente se utilizó para construir esta máquina, sino que fue también lo que le dio inicio a una empresa que más adelante vamos a ver, sobre todo en Toy Story, torna mucho protagonismo, pero que se llama By and Large, o que se conoce dentro de toda esta teoría Pixar como BNL. Entre muchas de las cosas para las cuales By and Large utilizó la Zero Point Energy fue para entrar a toda la industria de los juguetes, y así es como pueden estarse preguntando en la cabeza. La siguiente película en esta historia, en esta teoría, es las de Toy Story 1 y 2, que se dan aproximadamente entre los años 1992 y 1996. En esta película se deja muy claro que la Zero Point Energy es lo que les da a los juguetes la energía para vivir de la forma en la que nosotros los conocemos, o sea, sin que nadie esté jugando con ellos, ellos tienen vida propia. De hecho, en algún momento podemos ver como Buzz Lightyear, en la parte de adentro de su espalda, cuando uno le quita la tapa de juguete, se encuentran 2 pilas de la marca By and Large, lo que confirmaría hasta este momento lo que va en esta teoría. Pero también nos damos cuenta en estas películas que lo que mueve a los juguetes o a todo lo que se está alimentando de la Zero Point Energy no es solamente esa energía en específico, sino también el contacto y la relación con los seres humanos. Por ejemplo, en el caso de los juguetes está que ellos le brindan amor y diversión a los seres humanos, y los seres humanos, como de una forma de devolverles, les devuelven pues amor y toda su dedicación y su tiempo, mientras el tiempo que se pasan jugando con ellos. De hecho, también podemos ver que a los juguetes que no les han dedicado tiempo o que fueron botados por un ser humano empiezan a desarrollar ciertas, no sé si se le pueda llamar enfermedades psicológicas, como lo es la depresión en el caso de Jessie, o ser un poquito malvados como en el caso de el oso. Gracias a esos malos tratos, de
algunos seres humanos contra las máquinas, o en este caso contra los juguetes, ahí es donde se empieza a ver mucho más marcada la guerra que les comentaba desde el principio entre los seres humanos, los animales y las máquinas. Por ejemplo, en la Toy Story 1 vemos cómo los juguetes se rebelan contra Sid, contra el vecino malvado de Andy, y al final están completamente felices y llenos por haberlo hecho. Entonces ahí es donde se empieza a marcar mucho más este tipo de guerra. Ahora pasamos hacia una margen de tiempo entre el 2003 y 2004 en donde se sitúa la película de Buscando a Nemo. En esta película más concretamente vemos como la evolución de los animales ha ido a la par de la de los seres humanos, tanto que ellos dentro del mar y dentro de su mundo de peces tienen incluso hasta un sistema educativo. Y vemos también como algunos peces se han enfrentado a un proceso de evolución mucho más rápido, mucho más agresivo podría decirse. Por ejemplo, en el caso de Dory, quien creció con mucho contacto humano debido a que creció en cautiverio, y con toda la información que la rodeaba, su cerebro hizo básicamente plop, y por eso es que la conocemos como la conocemos. De hecho, sabemos que puede tener una inteligencia mucho mayor a la de los peces normales, por ejemplo, entre otras cosas, como el hecho de hablar cetáceo. Como podemos ver, la historia de Buscando a Nemo se lleva a cabo gracias a que un ser humano despreciable se llevó a Nemo, lo raptó, lo secuestró básicamente, y todos los peces van detrás de él. Entonces este tipo de actos son lo que cada vez lleva a una batalla cada vez mayor entre lo que les comentaba desde el principio, el triángulo entre los animales, el ser humano y las máquinas o las cosas o los juguetes, por ejemplo. Ahora pasamos al año 2007, donde aproximadamente se lleva a cabo la película de Ratatouille. En ella podemos ver que definitivamente los animales continúan con su evolución a la par de la de los seres humanos, ya que vemos como una rata que crece rodeada de cultura humana empieza a ser una muy buena cocinera, tanto que empieza a enseñarle a los mismos cocineros, a los mismos chefs, cómo cocinar de una forma mucho más deliciosa. Ahí es donde prácticamente se confirma que los animales de verdad están teniendo una evolución mucho mayor a la del ser humano incluso. Entonces aquí no sé si al final de la película recuerdan que el antagonista se desaparece y no se sabe más de él, pero entonces aquí es donde la teoría comienza a hacer una conspiración de a dónde fue esta persona o con quién se fue a encontrar, y nada más y nada menos se fue a encontrar con el antagonista de la película de Up. Al parecer eran amigos o familiares o alguna cosa, y este protagonista de Ratatouille le dijo algo al protagonista de Up que más adelante vamos a estudiar qué fue lo que le pudo decir. Pero por ahora pasamos al año 2010, donde tiene lugar la película de Toy Story 3, donde no pasan algo necesariamente relacionado con la teoría, pero sí aparecen muchos easter eggs que nos hacen ver que definitivamente vamos construyendo esta teoría de la forma correcta. Por ejemplo, Darla, la niña de los brackets de Buscando a Nemo, sale en una portada de revista que sale justamente en la película de Toy Story 3. También podemos ver a una niña que posiblemente dentro de la teoría es Boo, la niña pequeña de Monsters Inc. Pero ustedes me preguntarán, ¿por qué va a ser la niña de Monsters Inc. sabiendo que en la teoría todavía no ha pasado la película que justamente la contiene a ella, que es Monsters Inc.? Pero no se preocupen, todo esto tiene una explicación y más adelante todo va a tener sentido. También vemos que en la habitación de Andy hay una carta que va dirigida hacia él, pero de parte de Carl y Ellie. Estos nombres les suenan y así es, son los abuelos, son los ancianos de la película de Up, lo que nos da de pronto a entender que estos abuelos de Up podrían ser posiblemente o conocidos de la familia de Andy o incluso podrían ser sus abuelos. Ahora pasamos a finales del año 2010, en donde tiene cabida la película de Up, historia en la cual se cuenta que un abuelo llamado Carl, que al parecer entonces es el abuelo de Andy, una empresa llamada BNL lo está queriendo sacar de su casa porque allí van a construir un complejo de empresas que van a ser justamente dirigidas por BNL, la empresa que justamente ya también comentamos desde el principio. Y aquí es donde todo se empieza a conectar. Resulta que el antagonista de la película de Ratatouille se dio cuenta que la rata era quien le estaba enseñando a los seres humanos, o más exactamente al protagonista de la película, a cocinar de una forma más perfecta. Él ahí se dio cuenta que los animales definitivamente están teniendo una evolución, y con este descubrimiento él fue y le dijo de alguna forma a la persona mala o al antagonista de la película de Up. Como podemos ver, esta persona, este antagonista, empezó a crear diferentes cosas como para tratar de comunicarse con los animales, como lo podemos ver claramente con el collar que le creó a este perro, con el cual de pronto podía o pretendía sacar información de los animales o ver hasta qué punto él podía aprovechar esta evolución de los animales para su propio beneficio o para el beneficio de la humanidad, ¿no? Después de la muerte de Charles Mont, o del antagonista de Up,
se presume que el perro y todo su invento y todo lo que se sabía acerca de la inteligencia de los animales queda en un dominio público y ya se riega a nivel mundial de que los animales están en una constante evolución a la par de la del ser humano. Y aquí es donde entra la empresa By and Large o PNL a aprovechar todos estos recursos, y sabiendo que ya es algo de un conocimiento mundial, entonces ya simplemente comienzan a trabajar mucho más fuerte por ello. Y por eso mismo se están tratando de ampliar todas sus fábricas y de construir un montón más. Tanto que en esa construcción y en esa ampliación es que le están tratando de quitar o de tumbar la casa al viejito de App. Aquí continúa haciéndose mucho más clara la guerra, más particularmente entre los animales y los seres humanos, ya que ellos empiezan a dar cuenta que los seres humanos lo único que queremos es aprovecharnos de este conocimiento y de toda la evolución que los animales están teniendo. Entonces ahí es donde se vuelve aún más, mucho más el despelote de la guerra entre los seres humanos, las máquinas y los animales. En el 2015 entramos a la película de Inside Out o de Intensamente, una película que no necesariamente tiene que aportar muchísimo a la teoría, pero sí ya nos muestra directamente a los sentimientos, a las emociones como la alegría, la tristeza, emociones las cuales son las que nos mantienen con un contacto continuo con los animales y con las máquinas, con los cuales también ellos se ven alimentados de alguna forma, aparte de la Zero Point Energy, y que es lo que los mantiene con vida. O sea, como todo, como en el mundo normal, hay una parte de guerra, hay una parte que no es de guerra, y las partes que no son de guerra son los seres humanos alimentando a los animales o a las máquinas que están de alguna forma llenándose de vida gracias a la Zero Point Energy, y nosotros complementándolos con el amor y la dedicación que le damos a los animales o a las máquinas. Ahora pasamos al año 2017, donde nos encontramos con la película Coco, que tiene una temática un poquito más latina, y es donde nos damos cuenta que definitivamente los espíritus corpóreos existen, y esto apoya un poco más la teoría desde las cosas que creó la bruja en la película de Brave. Y aquí es donde todo se empieza a tornar un poco más fatídico y más dramático, y de hecho muy real. Ahora el 2017 pasamos una época completamente larga y nos vamos a analizar lo que sucedió entre el 2057 y el 2110. Tiempo suficiente en el cual la compañía By and Large comenzó a hacer un montón de experimentos y de innovaciones y de cosas, al punto tan extremo que llegó a contaminar completamente la Tierra, y los seres humanos, al ver tanta contaminación, nos tuvimos que ir a vivir a una nave espacial e irnos hacia el espacio. Y así es como se lo pueden estar imaginando, la película que tiene cabida entre estos años 2057 y 2110 es la película de Wall-E. Como podemos ver en esta película, los seres humanos, debido a la contaminación, nos tuvimos que ir de la Tierra, no sin antes que la compañía BNL creara unos robots para que justamente se quedaran aquí limpiando la cochinada que habíamos nosotros creado como planeta. Y ahora damos un salto entre el año 2110 y el año 2804, donde nos encontramos en las películas de Cars 1, 2 y 3. Esta película está protagonizada, como lo dice su nombre, por carros que a su misma vez están alimentados por la energía que administra BNL, o pues más directamente por los fuegos fatuos o por la Zero Point Energy. Y en un mundo que cada vez está un poco menos descontaminado, estos carros comienzan a ser una sociedad en la cual prácticamente viven como nosotros actualmente. Sabemos de hecho que es en esta misma tierra en la que nosotros vivimos, porque estos carros tienen un viaje, creo que es en Cars, no me acuerdo si es en la 2 o en la 3, que viajan a Europa y a Japón. Ya sabemos de sobra que las máquinas no solamente necesitaban la Zero Point Energy, sino el contacto o el amor humano, pero como no hay humanos, porque todos nos fuimos aquí como a volarnos de la contaminación, las máquinas que quedaron aquí, o más exactamente los carros, que son los que tienen ahorita esa sociedad, empiezan a necesitar otro tipo de cosas que los tienen, ya que el amor humano no lo tienen, y se empiezan justamente como a drogar. ¿Pero con qué? Con petróleo. Esto es de pronto lo que le da un poco más de sentido que en la película número 2 de Cars haya tanta crisis por la falta de petróleo. Y se dice de hecho que esta crisis por la falta de petróleo llegó hasta un punto en donde ya no se pudo conseguir más petróleo y los carros fueron poco a poco muriendo. Ahora vuelve Wall-E a la teoría Pixar, vuelve la parte final de la película en donde los seres humanos venimos de nuevo aquí a la Tierra y solamente nos encontramos a uno de los ejemplares de los robots que quedaron limpiando la Tierra, que es Wall-E, el que conocemos. Robot que pudo sobrevivir gracias a su apego y al poco contacto que tenía con los seres humanos, gracias al montón de cosas que él tenía guardadas dentro como de su pequeña casita, que de hecho me acuerdo que tenía hasta un televisor donde veía novelas,
y donde también tenía un cubo Rubik y bueno, un montón de cosas del mundo, o de al menos de la sociedad humana que había antes o que estaba poblando antes la Tierra. Al final vemos como una planta que fue una de las protagonistas indirectas dentro de la película vuelve a la Tierra, la siembran y de allí sale un árbol el cual sale también y es prácticamente la casa de los protagonistas de nuestra siguiente película dentro de la teoría Pixar. Y así es, este árbol era la casa de los bichos, de la película de bichos o de A Bug Life, que aproximadamente se da en el año 2898. En esta película tampoco pasa algo extraordinario con lo que tiene que ver con la teoría Pixar, pero sí hay algunos puntos que aclarar. Por ejemplo, no se veían casi seres humanos porque dentro de toda esta evolución que empezó a suceder desde que los humanos volvimos del espacio, recuerdan ustedes que todos eran gordos y todo, finalmente no pudieron sobrevivir a toda esa gordura, toda la mala vida que se estaban dando, y todos los seres humanos finalmente pues nos morimos, porque también aquí en la Tierra quedaba cierta cantidad de contaminación y no pudimos sobrevivir a todos estos químicos en el aire. Pero si alguien pudo sobrevivir a esto, y no solamente sobrevivió, sino que al pasar de un montón de años hubo una evolución de esta especie, y fueron los de los animales, quienes gracias a esa contaminación prácticamente mutaron y cambiaron de un montón de formas y se convirtieron en unas vainas que son prácticamente monstruos que tienen cabida y que son los protagonistas de nuestras siguientes películas, que son Monsters University y Monsters Inc. Películas las cuales tienen cabida entre el año 3100 y 5201. Una sociedad de animales evolucionados gracias a la radiación y a la contaminación que había al principio de sus tiempos, los cuales en ese momento llegan a tener prácticamente una sociedad como nosotros la tenemos ahora. Si ustedes recuerdan bien a los asustadores de la fábrica de Monsters Inc., se les aclara y tienen más que aprendido que cualquier cosa que toquen dentro del mundo humano, al cual ellos van a sacar gritos, y esos gritos son los que a ellos les dan la energía para poder sobrevivir en el mundo en el que están. Pero esto, según la teoría, no es tan cierto. La fábrica les ocultó que estas puertas no son pasajes hacia el mundo humano, sino que son portales del tiempo. Así es, lo que ellos estaban haciendo al cruzar esas puertas no era para nada ir al mundo humano, sino dentro del mismo mundo que ellos están, viajar en el tiempo a el pasado, donde había una sociedad llena de humanos. Se presume que a ellos se les ocultó el hecho de que no era nada tóxico, sino que no podían tocar nada en el mundo humano, justamente para no afectar el orden del espacio-tiempo de nuestra Tierra, o de nuestro tiempo más exactamente. Nos damos cuenta que esto es así porque de hecho en algún momento, cuando Sully, que es el monstruo de Boo, entra al cuarto de Boo, ella le pasa algunos juguetes a Sully, entre los que se encuentran una pelotica que aparece en Toy Story y también una muñequita, y esa muñequita es Jessie, la de Toy Story. Al final de Monsters Inc. nos damos cuenta que Sully, aparte de darse cuenta que lo del mundo humano no es para nada tóxico, da más fuerza y da más energía para su propio mundo, para su propio tiempo, las risas de los seres humanos, que los mismos gritos. En este momento se asume que prácticamente ya la guerra entre los animales, las cosas o las máquinas o los juguetes o las cosas animadas y los seres humanos, hasta ahí quedó saldada y ya posiblemente todos comenzamos a vivir en paz. Resulta que después de todo esto y después de que Boo terminó de verse con Sully, ella quedó con esos recuerdos de su gatito, de su animalito que la iba a asustar, y resulta que ella creció tratando de encontrarse de nuevo con él. Resulta que entre muchas cosas que ella hizo, se dio cuenta que lo único que ella podía hacer o manipular para volverse a encontrar con Sully o con su gatito era básicamente magia. Magia gracias a la cual un montón de años después creó algo llamado los fuegos fatuos, que vinimos nosotros a conocer en la película de Valiente o de Brave. Así que sí, señores, así como se están imaginando, la bruja de Brave es la misma niña que vimos en Monsters Inc. Boo. Ahora, para ustedes sí tiene sentido el hecho de que esta ancianita, esta bruja, pasaba por medio de las puertas y se desaparecía. Así es, porque por medio de la magia inventó la misma tecnología que había en Monsters Inc. Una de las cosas que confirma esta teoría es que en algún momento dentro de la película de Brave se ve como la ancianita en su casa
tiene una pintura o un dibujo de Sully o de su gatito, lo cual nos daría a entender que efectivamente esta ancianita es Boo. Y esta, señores y señoritas, es la teoría Pixar actualizada a lo que se sabe por ahora en el 2017. Y hasta aquí el video de hoy, familia. Si les gustó, los invito a que le den like, que lo compartan en sus redes sociales y que también nos sigamos en las redes sociales. Todos los links están aquí abajo en la caja de descripción y por aquí abajito también están apareciendo. También los invito a que se suscriban al canal haciendo clic por aquí o que vean otro de los videos que tengo en el canal haciendo clic por aquí. Un abrazo para todos ustedes, muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el siguiente video. Bye bye, family.